Luis, muchas gracias por la invitación. Dentro de este conjunto de temas, todos ellos muy importantes, evidentemente, algunos también muy preocupantes, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el caso El Universo, en donde lamentablemente parecería que se va a concretar un golpe tremendo hacia la libertad de expresión en el Ecuador. También hemos visto con enorme alarma lo ocurrido con las reformas al Código de la Democracia. Y si me permite, yo quisiera comentar particularmente este tema porque me parece algo realmente insólito lo que ha ocurrido, Luis. Usted sabe que entre los aspectos que constan en el veto presidencial, que finalmente terminará entrando por el Ministerio de la Ley, y que reformará este Código de la Democracia, consta la prohibición para que los medios de comunicación puedan realizar reportajes especiales o de otro tipo a candidatos. Y yo sí quiero señalar que aquello es algo que no tiene precedentes en ningún país de América Latina. Más bien en las naciones democráticas lo que se promueve son mecanismos para que los ciudadanos puedan conocer a fondo a los candidatos, su trayectoria, su visión, sus propuestas. Lamentablemente en el Ecuador estamos haciendo todo lo contrario, afectando la posibilidad de que el ciudadano pueda ejercer un voto informado, que por supuesto es lo ideal, y también afectando gravemente a la libertad de expresión. Yo creo que esto es realmente preocupante, es un golpe durísimo contra la democracia y que paradójicamente a quien más afecta es a quien supuestamente la Revolución Ciudadana quería promover a la actividad política, los nuevos cuadros, las nuevas figuras, la nueva generación de políticos, que ya no podrá darse a conocer a través de este tipo de espacios. Y tenemos una nueva corte, nuevos magistrados que de una u otra manera son cuestionados también por la oposición. El país tiene una nueva corte. ¿Qué opinión le merece esto? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Yo pronuncié mis cuestionamientos a todo el proceso, desde su origen. Yo creo que el hecho de que se haya nombrado a ese tipo de Consejo de la Judicatura con evidente cercanía al Poder Ejecutivo no era lo ideal, no era lo idóneo, cuando se supone que el Poder Judicial tiene que tener absoluta autonomía, absoluta independencia. Vamos a ver qué ocurre una vez que estos nuevos magistrados entren en funciones. Pero sin duda alguna debemos estar con las alarmas prendidas. Ante estos antecedentes, le decía esto, le hacía la configuración de los hechos que han pasado en el país, porque usted promueve el movimiento ciudadano. Y a esto se suma, entre comillas, es la propuesta, suma tu propuesta. ¿Y cuál es esa propuesta que quiere el ciudadano común ecuatoriano? Si me permite, antes de comentar el tema de suma tu propuesta, quiero añadir algo respecto a la reforma del Código de la Democracia, sobre lo que venía comentando, de que a quien más se está afectando son a las nuevas figuras políticas que ya no podrán darse a conocer a través de este tipo de reportajes, a través de los medios de comunicación. Y yo me pregunto, considerando que el presidente de la República ha venido rebajando su nivel de respaldo electoral dramáticamente, del 82% obtenido en la consulta popular de 2007 al 47% obtenido en la consulta popular de 2011, casi la mitad. Considerando también que el respaldo que se muestra al presidente en las encuestas también ha venido descendiendo constantemente en los últimos años. ¿Será quizá que él solo se sentiría cómodo en una elección contendiéndola contra políticos tradicionales que ya son los conocidos y que tal vez tiene temor de enfrentar a nuevas figuras políticas? ¿Y hay nuevos cuadros? Se están generando. Y yo creo que lo que se muestra a través de esta reforma al Código de la Democracia precisamente es el temor del presidente de la República a enfrentar a nuevas figuras, porque él sabe perfectamente que según las encuestas son esas nuevas figuras las que le podrían ganar la elección. Y por eso creo yo que se ha establecido esta prohibición que a quien más afecta es a las nuevas figuras para impedir que surjan. Esta nueva figura es Mauricio Rodas. Hay muchas figuras que están surgiendo en el país. Hay muchas figuras que están surgiendo en el país y eso es lo ideal, Luis. Mientras más personas jóvenes, capaces, honestas, decentes, deciden incursionar en política, mucho mejor. De eso se trata. Eso sería lo ideal. Ahora permítame. Es la democracia. Por supuesto, y eso es lo que se quiere afectar. Ahora, suma tu propuesta. Suma tu propuesta. Mira, el Ecuador evidentemente se encuentra huérfano de participación ciudadana. ¿Por qué no le dejan o porque no tiene iniciativa? Este concepto ha caído lamentablemente en un simple eslogan publicitario bajo el actual gobierno. Y por eso creemos que es fundamental generar mecanismos que permitan que la participación ciudadana sea real,
que la voz ciudadana sea verdaderamente tomada en cuenta en el Ecuador. Y con ese propósito hemos arrancado esta iniciativa que es muy novedosa, llamada Suma tu Propuesta, que pretende promover la participación de todos los ecuatorianos, aprovechando las nuevas tecnologías para que podamos aportar ideas y soluciones desde un enfoque constructivo a los problemas del país. En ese sentido, estamos invitando a todos los ciudadanos a enviar sus propuestas para construir un Ecuador mejor, mensajeando al 2021 un número de SMS celular, de manera gratuita, por supuesto, también llamando de manera gratuita al 1-800-SÚMATE y a través de www.mauriciorodas.ec. ¿Mauricio Rodas está en campaña? No, esta es una iniciativa de carácter ciudadano, Luis. Nosotros creemos que un proceso de transformación social, como el que nosotros estamos emprendiendo para ser responsable, debe empezar por escuchar a la ciudadanía. ¿Qué falta nos hace en el Ecuador escuchar? Escuchar de verdad. Y en ese sentido, lo que pretende este proyecto justamente es aquello. Mucha gente me pregunta, ¿y qué van a hacer con todas las propuestas? Bueno, lo que vamos a hacer es, a través de este inmenso número de propuestas, Luis, por cierto, estamos muy contentos, muy entusiasmados con la respuesta de la ciudadanía. En poco más de una semana de haber iniciado esta campaña, hemos recibido más de 3.500 propuestas ciudadanas. ¿Propuestas que buscan qué? Bueno, propuestas en todo tipo de temas, Luis. Pero los que más genera, donde hemos visto, sí, mayor reacción es, por ejemplo, en el combate a la inseguridad y la violencia, que evidentemente es el problema que más preocupa a los ecuatorianos y donde no se han encontrado soluciones efectivas. Vemos también muchas propuestas en el campo de la generación de empleo digno y bien remunerado. Muchas propuestas en materia de respeto a la libertad, de respeto a la democracia. Muchas propuestas en materia de equidad de género, eliminar comentarios machistas desde el poder, por ejemplo, entre un sinnúmero de temas en los que hemos recibido literalmente miles de propuestas. Y le comentaba a Luis, ¿qué vamos a hacer con ellas? Muy bien, con ellas haremos un compendio de propuestas ciudadanas que servirán como la base para la plataforma de propuestas que este movimiento ciudadano que estamos conformando le presentará al país. Nosotros hemos venido exponiendo una nueva visión, lo que llamamos el modelo de gobierno responsable, sobre lo cual incluso hemos comentado aquí en ocasiones anteriores. ¿Y qué consiste eso para que conozcan nuestros amigos televidentes? ¿Gobierno responsable qué? ¿No ha habido gobiernos responsables? No. Esta es la propuesta justamente que le estamos presentando nosotros al país. Es un concepto moderno, innovador, que promueve dejar atrás la tradicional disputa entre posiciones de izquierda y derecha y privilegiar la responsabilidad y la efectividad. El modelo de gobierno... Como los chinos nos sumemos y vamos por ese camino. El modelo de gobierno responsable, bueno, los chinos también violan libertades, violan derechos humanos y eso no nos gusta. Están en la primera punta, ¿eh? Pero lo económico no es todo. Nosotros, dentro del modelo de gobierno responsable, hemos configurado 25 criterios de política que van desde el respeto a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos, al Estado de Derecho. Incluye lineamientos específicos para diseñar políticas sociales, económicas, ambientales, de participación ciudadana, incorporando varias de las herramientas de política aplicadas en los países más exitosos de América Latina. Lo importante para nosotros no es que una política pública sea de izquierda o de derecha, sino que sea responsable. Y eso es lo que promueve este concepto. Hemos presentado, Luis, también muchas propuestas en diferentes temas, propuestas innovadoras. Y ahora la idea es enriquecer esas propuestas con las ideas que nos envían los ciudadanos para sobre esa base construir la plataforma de propuestas del movimiento, lo cual marca también una innovación, porque usted coincidirá conmigo, Luis, que lo que siempre ha ocurrido en el Ecuador es que los partidos y los movimientos conforman su propuesta encerrados en 4 paredes, a las cuales solamente tienen acceso quienes pertenecen a la élite partidista. En cambio ahora... Eso era lo tradicional, hoy es diferente. Totalmente. Nosotros lo que estamos haciendo es justamente escuchando las propuestas de miles de ciudadanos. El movimiento ciudadano. Todavía estamos justamente, de hecho el nombre del movimiento también es motivo de consulta ciudadana, Luis. Todavía no está dicho nada. No, estamos conformando el movimiento, pero el nombre del mismo el país lo conocerá muy pronto.
porque también queremos que eso surja de la opinión y de la sugerencia ciudadana. Y lo que le comentaba, a diferencia del pasado, donde las propuestas de los movimientos se formulaban encerrados bajo 4 paredes, nosotros ahora en cambio estamos escuchando a todos los ecuatorianos, de tal manera que la propuesta que presente el movimiento sea realmente representativa del sentir ciudadano en el Ecuador. Abogado Rodas, y de esta manera es un nuevo movimiento con nuevas propuestas, nuevas iniciativas, pero en algún momento ustedes no descartan sumarse a ciertos movimientos o partidos que buscan agrupaciones de izquierda para participar en las próximas elecciones, o buscan con gente renovadora, gente joven, que es con las propuestas y los datos que usted ha dado para que se comuniquen entre ustedes, vean diferente un país. Mire, nosotros pensamos que es importante la unificación de las diferentes tendencias en el Ecuador. Más que hablar de izquierda o de derecha, como le decía, nuestro movimiento justamente pretende dejar atrás esos conceptos que ya no sintonizan con la realidad actual, sino más bien hablar de políticas responsables bajo una visión moderna y de futuro, como los países que más están avanzando en América Latina lo están haciendo. En ese sentido, consideramos que se pueden generar esquemas para la unificación de diferentes tendencias sobre la base del apego a principios democráticos. Nosotros, por supuesto, siempre estaremos abiertos a eso. Creo que eso es algo importante que se debe hacer en el Ecuador. Existe un ejemplo muy interesante, muy positivo al respecto en Venezuela, en donde, por ejemplo, la oposición está desarrollando un proceso de elecciones primarias abierto, democrático, transparente, legítimo. Yo creo que ese es un ejercicio que podría servir de ejemplo para el Ecuador también. Lo que sí le puedo garantizar, Luis, es que el movimiento que nosotros estamos conformando presentará una nueva visión, una manera de pensar distinta. Creemos que es urgente impulsar aquello en el Ecuador. Quienes pertenecemos a una nueva generación, no de edad, sino de ideas. Los muchos millones de ecuatorianos que, sin importar nuestra edad, pertenecemos a esta nueva generación de pensamiento, de actitud. Estamos cansados de la misma confrontación, del insulto, de la descalificación de siempre. Y estamos convencidos que la única manera de avanzar es a través del diálogo respetuoso y tolerante para llegar a grandes acuerdos nacionales. ¿Usted fue en su momento fue representante de la Fundación Ethos, donde hacen varios análisis en cuanto al tema de la pobreza, del desempleo, en fin? Dentro de ese marco, de ese proceso, el gobierno dio cifras durante esta semana de cómo se ha reducido el tema del desempleo, y usted decía que la ciudadanía pide eso, trabajo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo configurarlo uno con lo otro? Bueno, hemos visto que las cifras de desempleo en el Ecuador serían muchísimo más altas si no hubiese sido porque ha sido el sector público el que ha generado muchísimas fuentes de empleo. La pregunta es si eso es lo deseable, si más bien no quisiéramos que el verdadero y principal promotor del empleo en el Ecuador sea el sector productivo privado. Eso sería lo ideal. Permítame comentar a propósito de esto, Luis, los nuevos datos de pobreza que ha presentado el INEC en esta semana junto con las Emplades. Si bien vemos con buenos ojos y nos parece positivo que en el último año, según estos datos, la pobreza se ha reducido en 4.4 puntos porcentuales, eso evidentemente es una buena noticia. Yo creo que también hay que analizar las cosas en perspectiva. Y cuando uno analiza, por ejemplo, que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011, es decir, el periodo que corresponde al actual gobierno, la pobreza, según los propios datos de la INEC, la pobreza nacional, se redujo en 9.4 puntos. Si comparamos el periodo similar previo, es decir, los 5 años previos, vemos que la pobreza se había reducido en 17 puntos, casi el doble. Con un detalle: ha sido durante el actual gobierno cuando el Ecuador ha disfrutado de ingresos petroleros récord en su historia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sí, se está reduciendo la pobreza, pero a un ritmo mucho menor que en el pasado, a pesar de tener muchísimo más dinero. Y hay otro dato que a mí me preocupó de la información presentada por las Emplades, y es que la desigualdad, medida por el índice de Gini, en el sector rural, se ha incrementado entre 2010 y 2011. No lo digo yo, lo dice el propio INEC. Ahora, y es preocupante aquello, Luis, porque es el sector rural donde más pobreza se concentra y donde deberíamos de enfocar mayores esfuerzos. Venía esta pregunta porque ustedes tienen la propuesta también, usted conocedor del tema, cómo hacer para recuperar
o eliminar el tema del desempleo y recuperar trabajo en el país. Bueno, es lo que proponen los jóvenes. Estimulando es lo que le proponen a ustedes, así es, la gente. Y estamos recibiendo propuestas muy interesantes en ese y en otros temas. Se debe estimular el aparato productivo, realmente detonar un crecimiento sostenido del Ecuador, un crecimiento que no dependa de los precios altos del petróleo y que el día de mañana pueden bajar, porque no depende de nosotros. Lo que me preocupa es que el crecimiento del Ecuador en los últimos años ha estado ligado a la suerte que tengamos en la coyuntura internacional por los altos precios del petróleo. Correcto. No producto de un crecimiento interno de la productividad, que es lo que permitiría a un país en el mediano y largo plazo manejar un crecimiento sostenido. Hacia allá debemos encaminarnos, Luis. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana la presencia de Mauricio Rodas, él es promotor del Movimiento Ciudadano. Hemos dialogado acerca de los problemas que ha vivido durante esta semana el país y principalmente ha enfrentado el tema del Código de la Democracia. Suma tu propuesta, lo ha mencionado, jóvenes que participan, buscan accionar, participar en política y que es el momento de actuar, como lo ha mencionado nuestro invitado en esta mañana. Me despido en un minuto. Sí, un comentario para cerrar nada más, Luis, agradeciéndole la invitación. Comentar a la ciudadanía que nosotros estamos impulsando una nueva visión, queremos escuchar sus ideas, sus propuestas, ojalá las envíen, y también creemos que si bien es importante aprender de los errores del pasado, es urgente ya en el Ecuador dejar atrás la permanente confrontación que vivimos entre el presente y el pasado, para con una visión constructiva sigamos avanzando hacia el futuro, avancemos, correcto, miremos el futuro. Este no es un movimiento de oposición, Luis, es un movimiento de proposición.